Que la bendición del Altísimo te dé con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 42 al 45, nos dice: Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: No hay nada. Y él volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. La oración, para que sea eficaz. La oración se refiere a la multifacética comunicación del creyente con el Señor su Dios. Además del verbo orar y sus respectivas conjugaciones, se describe esta actividad como invocación a Dios, invocación al nombre de Jehová, clamor a Jehová, levantar el alma a Dios, buscar a Jehová, acercarse confiadamente al trono de la gracia y acercarse a Dios. Razones para la oración. La Biblia proporciona algunas razones claras por las cuales los creyentes deben orar. Ante todo, Dios le ordena a los creyentes que oren. La orden de orar sale de los labios del salmista y de los profetas, de los apóstoles y del Señor Jesús mismo. Dios desea la comunión de los seres humanos mediante la oración y se mantiene cada día en relación con nuestro amado Salvador. La oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios y el cumplimiento de sus benditas promesas. Numerosos pasajes bíblicos ilustran este principio. Aleluya. Es un principio importante de buscar, llamar a la puerta de su Padre Celestial. Por eso, después de la ascensión de Jesús, sus seguidores constantemente se dedicaron a la oración en el aposento alto, hasta que con poder el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés, cuando los apóstoles se reunieron después de su arresto y liberación por parte de las autoridades judías. Ellos oraron fervientemente para que el Espíritu Santo les diera de nuevo y autoridad para hablar su palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la bendita palabra de Dios. Con frecuencia el apóstol Pablo pidió oraciones por sí mismo, sabiendo que su obra no tendría éxito a menos que los creyentes estuvieran orando día tras día por él. En su plan de salvación para el género humano, Dios ha establecido que los creyentes sean sus colaboradores en el proceso redentor. En algunos respecto a Dios, se ha limitado a sí mismo las oraciones santas y fieles y perseverantes de su pueblo. O sea, que Dios desea que su pueblo ore cada día y clame para que el evangelio avance. Hay muchas cosas que no se realizarán en el reino de Dios sin las oraciones intercesoras, aleluya, del creyente. Cristo enseña que no se cumplirá a plenitud ese propósito de Dios sin las oraciones de su pueblo. Rogad pues al Señor de las mies para que envíe obreros a su mies. En otras palabras, se pone en acción y el poder de Dios para realizar muchos de sus propósitos solo mediante las oraciones fervientes y eficaces de su pueblo por el progreso del reino de los cielos. Si se deja orar, en realidad se pudiera estar obstaculizando la realización del propósito redentor de Dios para el creyente, aleluya, como individuo, o para la misma iglesia como el cuerpo de Cristo. Requisitos para la oración para que sea eficaz. Para que sea eficaz la oración se deberá llenar varios requisitos. Las oraciones no tendrán respuesta a menos que se tenga una fe sincera, genuina. Jesús declara implícitamente: os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Al padre de un muchacho poseído de un demonio le dijo estas palabras: al que cree, todo le es posible. El autor de la Epístola a los Hebreos exhorta a los creyentes a acercarse a Dios con un corazón sincero,
en plena certidumbre de fe. El apóstol Santiago los anima que pidan a Dios con fe sin dudar nada. Debe hacerse la oración en el nombre de Jesucristo. Jesús mismo expresó ese principio cuando dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Las oraciones deben estar en armonía con la persona y el carácter y la perfecta voluntad de nuestro amado Salvador. Las oraciones solo pueden ser eficaces si se hacen conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Una de las peticiones en la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro, lo confirma cuando dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nótese que la propia oración de Jesús en Getsemaní expresaba que se haga tu voluntad, no la mía, oh Padre. En muchos casos se conoce la voluntad de Dios porque Él la ha revelado en las Escrituras. Se puede estar seguro de que será eficaz nuestra oración, cualquier oración que de veras se basa en las promesas de Dios, en su bendita palabra. Elías estaba seguro de que el Señor Dios de Israel respondería a sus oraciones con fuego y más tarde con lluvia, porque la palabra profética del Señor había venido a él y estaba en su corazón. Y él estaba plenamente confiado que ninguno de los dioses paganos era mayor o que siquiera tan poderoso como el Señor Dios de Israel. En otros momentos la voluntad de Dios llega a ser clara, bien clara, solo cuando se procura fervientemente determinar cuál es. Entonces, una vez se conoce su voluntad acerca de cualquier asunto, se puede orar con la confianza y la fe de que Dios responderá a nuestras oraciones. No solo se debe orar conforme a la voluntad de Dios, sino que se debe estar en la voluntad de Dios para que Él oiga y responda. Dios dará lo que se le pide solo si se busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El apóstol Juan declara sin embaje: cualquiera cosa que pidieres la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de nuestro Dios. Obedecer los mandamientos de Dios, amarlo a Él, agradarle, son condiciones indispensables para poder recibir respuesta en nuestras oraciones. Cuando Santiago escribió que las oraciones de los justos son eficaces, quiso decir tanto una persona que ha sido justificada por la fe en Cristo Jesús como una que lleva una vida justa y santa y devota y obediente, tal como el profeta Elías. Ya en el Antiguo Testamento se pone de relieve este mismo punto. Dios puso en claro que las oraciones de Moisés por los israelitas fueron eficaces por causa de su obediente relación con el Señor y su fidelidad a Él. Por el contrario, el salmista afirma que si se abriga pecado en la vida, el Señor no oirá sus oraciones. Esa fue la razón principal por la que el Señor apartó su oído de las oraciones del pueblo de Israel, porque eran idólatras, eran impíos. Pero si el pueblo de Dios se arrepiente de sus pecados, se vuelve de sus malos caminos al Señor, nuestro Dios promete oírlos otra vez, perdonar sus pecados, sanar su tierra, aleluya, perdonar todos los pecados. Bendito sea el Señor. Él nos limpia, Él nos expía, aleluya, con su sangre preciosa. Por último, para que las oraciones sean eficaces hay que ser persistente. Este es el punto principal de la parábola de la viuda persistente. La instrucción de Jesús, pedir, buscar y llamar, enseña lo que es la perseverancia en las oraciones. También el apóstol Pablo advierte que se debe ser persistente, perseverante en la oración. Asimismo, los santos del Antiguo Testamento reconocieron ese principio. Por ejemplo, solo mientras Moisés perseveraba en la oración con las manos levantadas hacia Dios, tenían los israelitas éxito en su batalla contra los amalecitas.
Después que Elías recibió la palabra profética que iba a llover, todavía persistió en la oración hasta que llegó la lluvia. En una ocasión anterior, este gran profeta Elías había orado persistentemente y fervientemente para que Dios le devolviera la vida al hijo muerto de la viuda de Sarepta, hasta que el Señor respondió. Hay elementos y métodos bíblicos en la oración para que sea eficaz. ¿Qué elementos constituye la oración eficaz? Para orar eficazmente se debe alabar y adorar a Dios. Estrechamente con adorar y alabar a Dios está relacionado con las acciones de gracias. La sincera confesión de los pecados conocidos es esencial para que la oración sea eficaz, una oración de fe. También Dios ordena que se le pida a Él según las necesidades, como escribe el apóstol Santiago. No se recibe lo que se desea porque no se sabe pedir y se pide con motivos incorrectos. Se debe orar fervientemente por los demás. Sobre todo hay que hacer oraciones de intercesión. ¿Cómo se debe orar? Jesús subraya la sinceridad del corazón, porque no se oye porque usted pida bonitas palabras o palabrería. Se puede orar en silencio o se puede orar en voz alta. Se puede orar en las propias palabras o empleando las palabras de las Escrituras. Se puede orar con la mente, se puede orar en el Espíritu, o sea, en lenguas. Incluso se puede orar gimiendo sin emplear ninguna palabra humana, como dice Romanos 8:26, sabiendo que el Espíritu Santo llevará esas peticiones inaudibles al Señor. Otra manera de orar es cantar al Señor. A veces las oraciones fervientes al Señor irá acompañada de ayuno. ¿Qué posición es apropiada para la oración? La Biblia registra oraciones hechas de pie, hechas sentado, hechas de rodillas, hechas acostado en una cama, hechas bajando la cabeza al suelo, hechas acostado en la tierra o levantando las manos al cielo. Pero hay ejemplos hermosos en la Biblia sobre la oración eficaz. La Biblia está llena de ejemplos de oraciones que fueron poderosas y eficaces. Moisés tuvo numerosas oraciones intercesoras que Dios respondió, aun cuando él le había dicho a Moisés que seguiría un curso de acción distinto. Un Sansón arrepentido pidió una oportunidad para cumplir la tarea de su vida, de derrotar a los filisteos. Dios respondió a esa oración a darle la fuerza que necesitaba para derribar las columnas del edificio en la cual ellos estaban festejando el poder de sus dioses paganos. El profeta Elías recibió respuesta por lo menos 4 oraciones poderosas, todas las cuales dieron gloria al Dios de Israel. El rey Ezequías se enfermó y el profeta Isaías le dijo que moriría. Y presintiendo que su vida y su obra estaban incompletas, Ezequías volvió su rostro a la pared y oró intensamente para que Dios le diera más tiempo. Dios envió al profeta Isaías que le dijera a Ezequías que sería sanado y que se le añadirían 15 años más de vida. Sin duda alguna, Daniel oró al Señor en el foso de los leones, pidiendo liberación de la boca de los leones, y el Señor le concedió su petición. Los primeros cristianos oraron fervientemente por la liberación de Pedro de la cárcel y Dios envió un ángel para liberarlo. Tales ejemplos deben llenar al creyente de santo deseo y fe para orar eficazmente conforme a los principios de las Sagradas Escrituras. Tengamos presente de que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios atiende nuestro clamor. Que Dios le bendiga. Tenga presente que estamos en las manos de Dios.